Son las 8:29 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en Directo América, edición nocturna. Seguimos comentándoles los principales hechos del día. Les agradecemos su sintonía. Vamos con los titulares de esta jornada. En Televisión Nacional, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió su polémica reforma a las pensiones. Su primera comparecencia desde que promulgó la ley. Aseguró que era necesaria para evitar un déficit y propuso un pacto social para mejorar las condiciones de los trabajadores. Hubo reacciones en las calles. Mientras que continuaron los choques armados en Sudán, Egipto y Emiratos Árabes Unidos anunciaron que trabajan en una propuesta de cese el fuego entre los militares y los paramilitares. Según Naciones Unidas, ya son al menos 180 los muertos y 1.800 los heridos en los 3 días de choques. La Fiscalía de Estados Unidos anunció la imputación de 2 personas por abrir y mantener operativa una comisaría ilegal de policía en el barrio chino de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Según las autoridades, operaba bajo órdenes de la policía china y hacía seguimiento a residentes de ese país críticos con las autoridades de Beijing. Iniciamos en Francia porque el presidente Emmanuel Macron se dirigió a los ciudadanos luego de que la polémica reforma pensional fuese promulgada como una ley. El mandatario mostró un tono conciliador, pero se mantuvo firme en su postura de que el cambio es necesario si se quiere mantener el sistema pensional. Además, invitó al diálogo, mientras que los sindicatos hicieron un llamado a mantener las movilizaciones. Durante su primer discurso desde la promulgación de la polémica reforma pensional, el presidente Emmanuel Macron se dirigió a Francia y aseguró que aunque entiende la ira y la frustración debido al aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años, la medida es necesaria para evitar un déficit, por lo que propuso un pacto social que prometió revisar en 100 días. El 14 juillet prochain, el próximo 14 de julio debería permitirnos hacer un balance. Tenemos ante nosotros 100 días de calma, unidad, ambición y acción al servicio de Francia. Es nuestro deber y confío en que llegaremos allí. Macron reconoció el poder del movimiento en las calles, pero condenó lo que calificó de extremismo. Dijo que desde este martes recibirá a las organizaciones empresariales, comerciales y sindicales para escuchar sus propuestas. Pero estos respondieron que Macron no dio ninguna salida a la crisis y reiteraron que no negociarán hasta después de la movilización de rechazo del 1 de mayo, el Día del Trabajador, que se espera sea multitudinaria. Tras el discurso, en las calles de todo el país se escucharon cacerolazos y se quemaron botes de basura a manera de protesta improvisada. No está tranquilizando, al contrario, está demostrando que se burla de Francia y los franceses porque aprueba sus reformas de la noche a la mañana cuando todo el mundo está en contra. Macron agregó que la primera ministra, Elisabeth Borne, dará a conocer un plan detallado para la aplicación de la ley la próxima semana, dentro de los cuales también se incluirán temas contra la delincuencia, el fraude fiscal y el control de la inmigración ilegal. Seguimos en Francia porque los incendios en los Pirineos Orientales se han agravado por la falta de precipitaciones y la sequía de los suelos. Habitantes de la zona están preocupados por la falta de agua. El 75% de los acuíferos supervisados el 1 de abril registraron niveles más bajos de lo normal. Una situación preocupante de cara al verano. Veamos el informe. Es el primer gran incendio forestal del año. Las llamas comenzaron el domingo en el sur de Francia. Cientos de hectáreas fueron arrasadas en la costa mediterránea francesa antes de extenderse a través de la frontera con España. El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, estuvo en el lugar de los hechos y atribuyó el incendio al cambio climático. Estos incendios se están acelerando por el calentamiento global y por el hecho de que este departamento no ha visto llover desde hace 5 meses. Se prevé que Francia vivirá un verano aún más seco que la sequía récord que sufrió el año pasado. Esto se debe a que los niveles de agua subterránea, es decir, el agua que se almacena en el suelo y evita que se seque, están en mínimos históricos. Según un informe reciente, el 80% de los acuíferos del país están por debajo de los niveles normales. 6 botellas, 7 botellas de agua en la semana. El domingo no podemos tomar. Hay restricciones que están en curso desde hace mucho tiempo, pero restringir el consumo de agua potable es la primera vez. Durante este invierno, Francia vivió el periodo de sequía más largo de su historia.
Debido a la falta de precipitaciones, los agricultores han tenido que regar ellos mismos, lo que ha empeorado la situación. El presidente francés Emmanuel Macron ha pedido nuevas medidas para ahorrar el agua y ha dicho que todos los sectores deben reducir su consumo de agua en un 10% para 2030. Continuamos en Sudán, donde por tercer día consecutivo continuaron los choques entre los militares y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido. Según Naciones Unidas, ya son al menos 180 los muertos y 1.800 los heridos por los enfrentamientos. A su vez, Egipto informó que en conjunto con Emiratos Árabes Unidos preparan una propuesta de cese del fuego entre las partes. Más temprano, la residencia del embajador de la Unión Europea, Aidan O'Hara, fue asaltada mientras el funcionario estaba allí, pero logró salir ileso. Así se refirió el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, a la situación. Hace unas horas el embajador de la Unión Europea en Sudán fue agredido en su propia residencia. Esto constituye una grave violación de la Convención de Viena. La seguridad de las instalaciones y el personal diplomático es una responsabilidad primordial de las autoridades sudanesas y una obligación en virtud del derecho internacional. Las raíces de esta nueva escalada del conflicto en Sudán se remontan a 2019 con el derrocamiento del entonces presidente Omar al-Bashir. Desde entonces, el ejército y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido trabajaron conjuntamente hasta los más recientes choques. En el siguiente informe les contamos quiénes son los actores implicados y por qué empezó esta crisis política en Sudán. Un enfrentamiento mortal que sumerge a todo el país en un callejón sin salida. Por un lado, el general Abdel Fattah al-Burhan, número 1 del ejército y de Sudán desde su golpe de estado en 2021. Por el otro, Mohamed Hamdan Daglo, jefe del poderoso grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido, que ahora tiene sus ojos puestos en el poder. Todo comenzó en diciembre de 2018. Las imágenes no tienen precedentes. Miles de personas salen a las calles de las principales ciudades, protestan contra el precio del pan, que subió 3 veces. Rápidamente, Omar al-Bashir, quien durante 3 décadas había gobernado Sudán con puño de hierro, concentra la ira popular. 4 meses después, en abril de 2019, el dictador es derrocado por el ejército. Los militares ahora tienen la sartén por el mango. En junio del mismo año, desmantelan violentamente un campamento de protesta en Jartum. El resultado, 130 muertos. Durante el verano, invitan a los civiles a la mesa de negociaciones. Resultado, se firma un acuerdo que prevé la vuelta de los civiles al poder a finales de 2022. Pero esto no sucederá. En octubre de 2021, otro golpe militar. Las autoridades de transición se disuelven y los civiles son expulsados, empezando por el primer ministro Hamdallah Hamdok. El general al-Burhane se impuso a la población. 1 año y medio después, es un fracaso. No logró estabilizar Sudán, un país ahora plagado de luchas muy violentas. Desde la sede de la ONU en Nueva York, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que dialogará con el presidente estadounidense Joe Biden sobre un posible levantamiento de las sanciones a Venezuela. El mandatario aseguró que ese será el foco de la cumbre internacional sobre Venezuela convocada por Bogotá para la próxima semana, en la que participarán representantes de Estados Unidos, Europa y varios países de América Latina que han impuesto sanciones al gobierno de Nicolás Maduro. Según Petro, el camino del diálogo es el adecuado para solucionar la crisis venezolana. Caracas reaccionó. La República Bolivariana de Venezuela manifiesta a la comunidad internacional que solo se podrá avanzar en el diálogo político entre venezolanos, una vez que se hayan anulado todas las medidas coercitivas unilaterales aplicadas a nuestro país. Cambiamos de tema porque el fiscal federal de Brooklyn anunció las detenciones de 2 ciudadanos de origen chino acusados de facilitar la operación del Ministerio de Seguridad Pública del país asiático para montar una estación policial ilegal y amedrentar a compatriotas opositores al gobierno de Xi Jinping. En la misma jornada, el FBI hizo oficial las denuncias contra una treintena de chinos, la mayoría funcionarios del MPS, por formar una granja de trolls en redes sociales que acosaban a ciudadanos radicados en Estados Unidos que criticaban la gestión en China. Ramiro Cueva Barberena tiene los detalles. Parece un edificio común y corriente en el corazón del barrio chino de Bajo Manhattan. Pero dentro de él operaba una estación de policía china no declarada, según denunciaron las autoridades estadounidenses. El fiscal de Brooklyn comentó que en uno de los pisos se brindaban servicios gubernamentales sin autorización de Estados Unidos.
La acusación más severa indica que este edificio era utilizado por el Ministerio de Seguridad Pública para operar contra compatriotas críticos del gobierno de Xi Jinping, un hecho por el que fueron detenidos 2 ciudadanos de origen chino. Las denuncias acusan a estos oficiales del Ministerio de Seguridad Pública de participar en esquemas de represión transnacional dirigidos a miembros de la comunidad de la diáspora china en la ciudad de Nueva York y en otras partes del país. Los acusados fueron identificados como Lu Xiangwan y Chen Jinping, quienes fueron arrestados bajo los cargos de conspiración y obstrucción a la justicia por eliminar presuntos contactos telefónicos con el Ministerio de Seguridad Público chino. Además, este lunes, el FBI oficializó las denuncias contra una treintena de funcionarios chinos por montar una granja de trolls en redes sociales para agredir a opositores y críticos del gobierno de Xi. El director del FBI repudió el accionar de los acusados. Todas estas personas son agentes que apoyan la campaña del gobierno chino para exportar la represión y socavar el Estado de Derecho en todo el mundo, incluso aquí mismo en Estados Unidos. Dentro de los apuntados se encuentran 8 personas que están prófugas y que están involucradas en una causa de 2020 sobre intervención de reuniones de video remotas que conmemoraban la masacre de Tiananmen de 1989. En otras noticias, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, arremetió contra el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y aseguró que repite como un loro la propaganda de Rusia y China sobre la guerra en Ucrania. Las declaraciones llegan luego de que Lula visitara China y Emiratos Árabes Unidos el domingo. Desde Abu Dhabi aseguró que Washington debería dejar de incentivar la guerra y comenzar a hablar de paz. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil expresó su desacuerdo con las palabras de Kirby. Justamente este lunes, el canciller ruso Sergei Lavrov llegó a Brasilia, donde volvió a responsabilizar a Occidente y a la OTAN de lo que Rusia califica de operación militar especial en Ucrania. Lavrov se reunió con su homólogo brasileño Mauro Vieira, con quien discutió la relación de ambas naciones y otros asuntos de la agenda global. Desde Río de Janeiro, Valeria Zacconi, corresponsal de France 24, nos amplió sobre la relación de estas naciones en medio de las tensiones con Washington. La visita a Brasil del ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov se produce en un momento de fuertes tensiones entre Brasil y Estados Unidos por la postura del presidente Luis Inácio Lula da Silva sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Es sabido que Lula culpa de alguna forma a Occidente, a la propia Ucrania, por esta guerra. Siempre suele decir que dos no se pelean si uno no quiere, pero ahora hay otros elementos. Lula acaba de volver de China. Vemos que quiere relanzar la figura y el papel de su país a nivel internacional, pero se mueve en un territorio muy complicado donde es difícil agradar a todos. Parecería que Brasil estaría alejándose de su tradicional postura neutral en el momento en que Lula sugiere que el dólar sea sustituido por otra moneda en las transacciones comerciales internacionales. También sabemos que Brasil depende mucho de los fertilizantes de Rusia para su sector fundamental de la economía, que es el agronegocio. Entonces no es fácil condenar la posición de Rusia, a pesar de que Lula ha dicho en más de una ocasión que se opone a que el país de Vladimir Putin se quede con los territorios ocupados. Entonces vemos a un Brasil que intenta recobrar protagonismo tras 4 años de ostracismo y de perfil bajo de la era Bolsonaro, pero el escenario no es fácil y la pregunta es si Lula contribuirá a crear un multipolarismo para evitar aquella división tradicional entre Estados Unidos y Rusia. Así llegamos al final de esta emisión de Directo América aquí en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Amal Ben Otman con toda la información del continente africano en África 7 días. Feliz noche para todos.